Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada, curaré a la herida, robusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregará el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. aleluya, El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? El Rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Recordarán ustedes estos nombres: Beato José Anacleto González Flores, Beato José Dionisio Luis Padilla Gómez, Beato Jorge Ramón Vargas González, Beato Ramón Vicente Vargas González, Beato José Luciano Huerta Gutiérrez, Beato Salvador Huerta Gutiérrez, Beato Luis Magaña Servín, Beato Miguel Gómez Loza, San José Sánchez del Río, Beato Ángel Darío Acosta Zurita, y tantos otros
beatos y santos mexicanos que murieron por la causa de Cristo Rey. Estos fueron beatificados por Benedicto XVI el 20 de noviembre del 2005. La historia, con su caminar, siempre hace justicia a la verdadera historia. La verdadera historia guiada por Cristo siempre hace justicia, sino acá, allá. Porque en ese momento parecía la sociedad enfrentada por causas distintas, diríamos. Pero la mayoría de estos mártires mexicanos murieron con un grito muy significativo para toda la historia de la Iglesia, creo yo. Viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. Ese grito exponencial, a mi modo de ver, es tan representativo como la misma fiesta que celebramos, que de alguna manera ellos mismos han sellado con su sangre. Pío XI, en la encíclica Quas Primas, en 1925, dedicaba la fiesta de Cristo Rey, la solemnidad de Cristo Rey y la encíclica Quas Primas a el gobierno universal de Cristo Rey sobre todas las naciones. Y entonces el fuego ardiente del pueblo mexicano, o del pueblo religioso mexicano, que tenía eso en su conciencia, daba ese grito como subrayando el espíritu de la iglesia de aquel momento, y que de alguna manera es un grito profético, porque todas las naciones, y las que no lo reconozcan tendrán que reconocerlo algún día, porque Jesucristo es el único Rey de todos los pueblos, razas y naciones. Eso es contundente porque Jesucristo tiene que reinar. Hubo, dice León XIII en Immortale Dei, ya casi a fines del siglo XIX, declaraba que hubo un tiempo en la tierra donde el reinado de Cristo se hizo muy visible. Ese reinado muy visible fue la cristiandad, es decir, la época medieval. Estamos hablando del 1000, 1100, 1200, 1300. En el decir de San Agustín, citando él a San Agustín, que fue como la imagen terrena de la Jerusalén celeste en su esplendor, porque todos los estamentos sociales giraban en torno a la verdad de Jesucristo. Parecía que se había condensado en plenitud la sociedad, no porque no hubiera pecado, sino que el hombre miraba a Dios, la familia miraba a Dios, la política miraba a Dios, la cultura en general, toda estaba centrada en Jesucristo. Al pasar de los años hubo una revolución anticristiana que comienza en la apostasía, y sabemos que la apostasía tiene su grito en el primer apóstata. Hay dos gritos, no serviré, y otro, viva Cristo Rey. No serviré a Cristo Rey, no serviré a Dios, y otro, que serviré. A los que sirven son benditos del Padre. Es la conversación que Cristo Rey tiene cuando a todos aquellos que lo han servido durante esta vida los acoge y les dice benditos. La conversación que tiene Cristo Rey con aquellos que no lo han querido servir y han seguido el grito apóstata de Satanás, primer apóstata que se separó del servicio a Dios, les dice malditos
id al fuego eterno. Es decir, las aguas bien separadas, el misterio de salvación, el misterio de justicia con Cristo a la cabeza y el misterio de iniquidad con el grito de no te serviré, que a lo largo de los siglos más o menos se hizo más frecuente. La apostasía anticristiana comienza, diríamos, en Satanás, claro está. Estuvo siempre albergada en el corazón del hombre desde que el hombre en Adán y Eva pecó. Y de alguna manera se alberga en cada corazón del hombre cuando nosotros dejamos de lado ese servicio a Dios y miramos para otra parte, creyendo que la temporalidad, que el paraíso lo podemos fabricar aquí en la tierra, que lo único valedero son las cosas de aquí, ¿no? Que tenemos que afincarnos aquí, echar raíces aquí. Nosotros todos sabemos que estamos de paso y que nuestro cuerpo es como una tienda de campaña que el Señor nos presta para que trabajemos por su reino continuamente, por el reino de amor, de verdad, de justicia, de paz, como dice el prefacio de la misa de hoy. Pues entonces, este mundo cristiano fuerte, esta ciudad católica que fue especialmente el mundo medieval, ha tenido sus graves grietas, especialmente en el mundo del Renacimiento, hablamos del 1500 sobre todo, con Lutero, con un hombre que busca más, se afana más por el mundo pagano, que entremezcla la religiosidad con el mundo pagano, y luego de eso va corriendo una apostasía más o menos general hasta que llega otro grito revolucionario anticristiano, que es el de la Revolución Francesa, donde se proclama la diosa razón y donde la burguesía adinerada es la que sube al poder con el nuevo capitalismo monopolista que tiene su origen allí. El nuevo capitalismo tecnológico, podríamos decir, tiene su origen en esa revolución industrial del siglo XVIII-XIX. Y desde allí comienza a creer el hombre que la solución y la panacea de la sociedad es la revolución económica, que todo lo puede hacer el hombre sirviéndose de una buena economía. Y ustedes tienen una Europa que quiere salvarse de situaciones planteando la Unión Europea solamente cuestiones económicas, ya sin Dios. Luego de eso viene otro grito de apostasía mucho más tremendo, que es el de la revolución bolchevique del 17, el mundo comunista que va a extender todos sus errores al mundo entero. Y a partir de ahí, lo que es increíble, cómo prende como fuego en todas partes en el mundo, con la persecución tremendísima del mundo católico, cristiano sobre todo, y del mundo ortodoxo, aun cuando también fue perseguido el mundo protestante. Pero allí nacieron los grandes centros de concentración para esclavizar y matar al hombre, como son los laogais chinos o los gulag en Rusia, y todos los campos de concentración posibles, y hasta las cárceles en Cuba, que fueron tremendísimas. El hombre que ya se ha olvidado de Dios, que ha comenzado su grito antirrevolucionario mirando a un humanismo sin Dios, ese humanismo sin Dios que quiere, diríamos, monopolizar todo a través y digitar todo a través de la economía con un capitalismo, diríamos, tiránico. Ese hombre a su vez se da la mano con el mundo proletario, del mundo comunista, que proclama esta revolución contra Dios. Dios no existe, Dios ha muerto, ya no existe, el ateísmo mundial.
ya no serviremos más a ningún hombre, a ningún Dios, sino solamente al ídolo humano, que es el que puede plantear todas las soluciones para el hombre. El hombre sentado en su silla, el hombre apóstata, el hombre que no quiere saber de Dios. Pues ahora encontramos, sí, es verdad que el muro cayó por allí del 89, creo, ¿no? El famoso muro de Berlín, y con ello parte del comunismo internacional, y que es cierto que se debe mucho a la política y a la oración de Juan Pablo II, pero el mundo comunista toma su nueva iniciativa hoy con lo que se llama la nueva izquierda, que es hegemonizar, tratar de unir todas las fuerzas disidentes que hay en todas partes, ¿no? Feminismo, abortistas, indigenistas, pobres y todo lo que pueda ser, nuclear todos esos elementos para ir en contra dicen, del sistema y del orden estructurado de un cristianismo que hace agua por todas partes, pero que todavía tiene sus ordenamientos. Y todo eso a través de los poderes políticos. Eso es lo que estamos viviendo hoy, además de otras cosas que es la nueva era, pero se está catalizando una nueva izquierda feminista que preconiza el aborto. Entonces, tenemos esta situación, ya no existe ciudad católica en este mundo, no está la ciudad católica como en otro tiempo, donde todos los estamentos estaban al servicio de Dios y toda la cultura era cristiana. Hoy el pecado del hombre y la animalización del hombre ha roto las estructuras de orden, y la familia se encuentra frente a los estados totalitarios y a las leyes que la atenazan y la amordazan, y lo van a seguir haciendo si el hombre no reacciona y si no nos echan una manito de arriba, porque de esta situación de una especie de tecnocracia despótica y de una situación de familia atenazada por todas partes, que es lo que estamos viviendo en la actualidad, no nos salvan sino del cielo. Y entonces, fíjense qué hermoso el grito de los mártires. Viva Cristo Rey. Qué convicción tenían ellos para entregar la vida por Jesucristo. Sabían que su país estaba en gran peligro y que su religión había cerrado las puertas y que Jesucristo ya no estaba en los agrarios. Ante ese hermoso verso de Miguel Agustín Pro: Señor, vuelve a los agrarios, tu casa está vacía. De México se seguirá sintiendo ese vitorear a Jesucristo y ese llevar adelante la bandera de la Virgen de Guadalupe, porque ningún mexicano se debe rendir al servicio de Cristo Rey y de la Virgen de Guadalupe, porque es una ley íncita, grabada en nuestro corazón con la sangre de los antepasados que dieron su vida por esta patria y por la Iglesia. Hemos de defender la nación y hemos de defenderla con nuestra vida. ¿Qué podemos decirle a Jesucristo Rey, quizás un poco avergonzados en este tiempo por la situación? Piensen ustedes, Jesucristo nunca Él se ha descuidado de los tiempos, nunca, y lo que ha sucedido tiene que suceder,
¿no? Porque está escrito que el hombre apóstata será el hombre que se sentará en la silla y querrá gobernarlo todo. Eso lo tenemos en San Pablo. El hombre impío será el que gobernará el mundo. Encontrará fe Jesucristo cuando venga a la tierra. Pero ustedes tienen esta hermosa profecía de Ezequiel que hemos leído en la primera lectura, en el profeta del exilio, cuando se va el pueblo exiliado allí a Babilonia a llorar allá porque han perdido todo. Y entonces, ¿quién es el que apacienta las ovejas? Suscitaré un pastor. Ese pastor, ¿quién es? Ese pastor que cuida, que sana, que acoge, que lleva a la oveja, que la resana, que la acaricia, que le dice, no temas, estoy yo aquí. Ese es Jesucristo Rey. Reconocemos su voz. Él siempre sale al encuentro de sus hijos y siempre, no se olviden, aunque no haya justicia en la tierra del todo, Dios que todo lo ve, hace justicia a su pueblo y a cada justo en su momento. Hoy cantamos la gloria de muchos mártires mexicanos porque Jesucristo, a través de la iglesia suya, los ha proclamado beatos y santos.